Hola estudiantes, espero que estén muy bien. Voy a estar realizando estas cápsulas de audio y video, ¿cierto? A medida que vamos trabajando en las guías para que ustedes puedan tener un apoyo adicional para poder resolver estos elementos, ¿ya? En base a esto, esta cápsula en particular se va a basar en la guía número 5 de economía, ¿ya? Y sobre el contenido que vamos a ver, que son los agentes económicos y sus relaciones. Les voy a explicar un poquito del contenido y posteriormente orientar un poquito para el desarrollo de las actividades. En primer lugar, esta guía se basa principalmente en el tema de los agentes económicos, ya un elemento que ya hemos visto anteriormente, pero que se profundiza para que quede más claro aún en esta guía. En particular, nos vamos a enfocar en esta guía, aunque no lo dice expresamente, en la importancia del Estado o el sector público en la economía. En palabras simples, los agentes económicos son los actores que forman parte de este sistema de mercado, este sistema de transacciones, este sistema de comercio. ¿Ya? Recuerden que ya habíamos visto el concepto de mercado, que es cualquier lugar donde se desarrolla un intercambio económico. Pero eso no es toda la economía. ¿Ya? La economía también forma parte del trabajo, forma parte de la materia prima, la producción, todos los elementos. Dentro de todos estos elementos económicos globales están los agentes económicos, que son estos actores, ya que participan en las relaciones económicas. ¿Ya? Generalmente en los estudios económicos se caracterizan cuatro agentes, ¿cierto? Que son las familias, las empresas, el Estado, el sector público, ¿ya? Y el sector externo. Cuando hablamos de la empresa y el Estado del sector público, hablamos de empresas privadas, ¿cierto? Y empresas públicas. Pueden haber empresas públicas, pero también el Estado como organismo, el Estado como gobierno, como estructura política que puede influenciar en lo económico. ¿Ya? Considerar que estos agentes se relacionan en sí de manera recíproca, de manera continua, ¿ya? Hay un continuo de relación entre estos agentes que de alguna manera mantiene una estabilidad o una relación económica. De hecho, este continuo o estabilidad económica, que ustedes la pueden ver después en este video que les recomendé acá, donde se marca más gráficamente esta relación, tiene que ser constante para mantener una estabilidad económica. Cuando uno de estos agentes falla, generalmente se habla de un déficit o en el fondo puede llegar a desencadenar una crisis económica. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro. Sobre estos agentes, en primer lugar, las familias cumplen dos funciones fundamentales, que aquí está la fotito, ¿cierto?, de la familia. Proveen a las empresas del trabajo, son las que trabajan en el fondo, ¿cierto?, en la empresa o en el Estado o en el sector externo, da lo mismo, a cambio de una remuneración, o sea, se les paga un dinero, ¿cierto?, a las familias, por lo que participan en la producción de bienes y en la prestación de servicios. Por otro, también consumen, es decir, compran bienes y servicios con ese dinero obtenido, ¿cierto? Por lo tanto, ellos movilizan, de hecho, la familia es considerada como uno de los movilizantes más importantes de la economía, ya actualmente como agente económico. Es el que gana dinero, pero a la vez moviliza ese dinero hacia otros sectores, ¿ya? Por eso la productividad se enfoca en base a las decisiones familiares. Cuando nosotros veíamos anteriormente el tema de la oferta y la demanda, se basa en las decisiones familiares, en las decisiones de este agente. Porque de alguna manera las empresas o el Estado o el sector público, ¿cierto?, ofrecen servicios y productos dependiendo de los requerimientos o la demanda que tenga esta familia. La empresa, la principal función es la producción de bienes y servicios. Ya recuerden que hicimos la diferencia entre bienes que generalmente son tangibles, son productos que se pueden tocar y sentir, ¿cierto? Y servicios que serían productos o intangibles o servicios que son de utilidad, por ejemplo la educación, ya, o la salud, que no se tocan propiamente tal, pero existen y hay profesionales que los ejercen. Para realizar sus actividades requieren de los factores productivos. Estos factores son el trabajo, obviamente si nadie trabaja en una empresa no hay producción, ¿ya? La tierra, que no es el concepto de tierra en sí hoy actualmente como tierra, sino que se refiere al lugar, ¿ya? Se refiere a los elementos o materias que yo necesito fundamentales para el proceso productivo, las materias primas, y los insumos necesarios para el proceso productivo. O sea, yo puedo tener una madera, yo por ejemplo tengo un taller de carpintería que sería mi empresa, yo tengo la madera, que sería la tierra, ¿cierto?, la materia prima, pero necesito algo para transformarlo en una mesa. Necesito herramientas, necesito martillo, necesito clavo, necesito distintos elementos, una sierra, ¿cierto? Y esos son los insumos, ¿ya? Y el capital suficiente para producir. Evidentemente necesito comprar esa materia prima, necesito pagarle a algún ayudante para que me apoye en esa producción, ¿cierto? Y también para poder distribuir y vender los bienes y servicios.
Y también deben pagar impuestos a los estados. Aunque pareciera que tienen mucha responsabilidad, en verdad sus ganancias son mucho mayores que las de los otros agentes, ¿ya? Porque son los que producen los servicios, los que obtienen después los beneficios de esos servicios, ¿ya? El Estado o sector público, este es importantísimo. Su presencia permite distinguir entre el sector privado y el sector público, cuando hablamos de empresa privada y empresa pública, ¿ya? No obstante, su actividad es diversa, ya que apoya la producción e incentiva la actividad del sector privado, crea empresas en sectores estratégicos, presta servicios públicos, controla el proceso económico. Es decir, es el que organiza este sistema de los agentes en un Estado. Pero ojo, aquí se está dando una definición un poco estándar de lo que es el Estado o sector público. Pero el Estado puede tener distintas tendencias respecto a cómo manejar la economía. Por ejemplo, un Estado de carácter comunista no maneja la economía de la misma manera que un Estado de carácter capitalista como Estados Unidos, por ejemplo. Cuba no se maneja de igual manera económicamente que Estados Unidos. En Estados Unidos de carácter más liberal hay más beneficios a las empresas privadas, hay más libertad al comercio internacional. En cambio en Cuba no. Ya está más preocupado de la producción interna o la producción nacional. En la historia de Chile también eso ha cambiado. Ya piensen en el modelo ISI, si algo recuerdan, ¿cierto? Y el modelo neoliberal actual. Tienen diferencias sustanciales. Y eso es porque el Estado maneja mucho de cómo va a ser la tendencia económica, ¿ya? El sector externo se refiere principalmente a las relaciones internacionales respecto al comercio internacional, ¿ya? Los agentes económicos que tienen que ver con las relaciones internacionales, ya sean los tratados internacionales económicos u otros. Eso sería principalmente de contenido. Aquí hay un video, les recomiendo que lo vean, chicas, es muy explicativo y muy gráfico acerca de este mismo tema de los agentes económicos, ¿ya? Y las actividades son las siguientes. En primer lugar, chiquillas, yo siempre les recomiendo primero ir a las preguntas y posteriormente ir a las fuentes. Porque se estresan más de la cuenta de un momento a otro, empiezan a leer las fuentes, van a la pregunta y tienen que volver a la fuente porque no se acordaban de algo, ¿ya? Así que es fundamental hacer el ejercicio al revés. Aquí hay dos fuentes que hablan de dos momentos en cómo el Estado, como agente económico, ¿cierto?, actúa en la economía. Y son formas distintas, si se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces la primera pregunta, ¿qué políticas intentaron establecer los distintos gobiernos aludidos en las fuentes? Política económica. ¿Cómo era la relación del Estado con las empresas y con el sector externo en la fuente número 1 y 2? ¿Era igual la relación o habían diferencias? ¿Cuáles? Explíquenmelas. ¿Me pueden ejemplificar? ¿Me pueden poner elementos o copiar elementos, cierto, de las fuentes y colocármelo acá? Pero siempre debe ir con sus explicaciones, ¿ya? Y aquí las dos actividades siguientes son preguntas metacognitivas para aprender o entender cómo van aprendiendo ustedes. La primera es, ¿cuál crees tú, personalmente, que es el propósito de la actividad anterior? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué yo planteo de aprendizaje acá? ¿Cuál es la idea? ¿Ya? Y segundo, ¿qué pasos has seguido para realizar la actividad? Para hacer esta comparación que yo te pido para responder esta pregunta, ¿qué tuviste que hacer? Mencióname todo lo que tú hiciste en el fondo. Tuve que subrayar o buscar la idea principal, tuve que específicamente buscar acerca de un tema del sector externo, tuve que volver a la información anterior o ver el video para poder entender las funciones del Estado y cuáles podían ser las diferencias. Tuve que investigar por otras fuentes también para complementar información y poder estar más clara. Todo eso me lo colocas acá, ¿ya? Así que espero que haya quedado un poquito más claro, chiquillas. Espero que les sirva de ayuda para poder resolver esta guía en particular. Y les deseo lo mejor. Nos estamos viendo.